para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Estamos en el mes del Padre y queremos ver el mejor papá. Cuando llega esta temporada, hermanas y hermanos, al igual cuando llega mayo, celebramos el Día de la Madre, y miramos en la Biblia lo que el Señor revela a través del rol de la madre, pues nos damos cuenta que sin la ayuda de Dios no se puede hacer esa labor. Necesitamos su gracia y su misericordia. Y de la misma manera, cuando llegamos a junio y llega el Día del Padre, nos encontramos también en una situación donde nos damos cuenta que, aunque busquemos en la sociedad por todas partes, ni tan siquiera en nuestro propio Padre podemos encontrar una plenitud acerca de un modelo completo en cuanto a lo que es el papá. Todos tenemos defectos porque somos pecadores. No hay en el mundo un Padre perfecto. Perfecto solo Dios. Sin embargo, el Señor nos da las instrucciones para que intentemos seguir sus pasos. Y por esa razón, en primer lugar, aprovechando este tiempo que tenemos de ver lo que es el rol del papá, vamos a ver el mejor Padre, que es nuestro Señor, y que Él nos invita a que nosotros lo llamemos papá, Padre. Por eso le titulé el mensaje de esta ocasión, el mejor papá. The best, como dice ahí, ¿verdad? Que somos el mejor Padre. Y gloria a Dios, porque nosotros tenemos un mejor papá. Y ese Padre aparece aquí en Mateo capítulo 7, versículo 11. Así que si lo encuentra ahí, esta es la oración modelo. Así dice el Señor, Mateo capítulo 7, versículo 11. ¿Lo encontró? Dice este texto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Padre, gracias, Señor, papá eterno que estás en los cielos. Señor, lo sabemos que estás ahí en tu trono y nosotros en la tierra. Y qué bendición, Padre, podemos clamar en todo momento, aún en nuestra agonía, en nuestros últimos segundos, Señor. Y tú nos escuchas, porque es algo, Señor, natural. Y es hermoso el poder tener esa confianza que tú nos has dado de llamarte Padre. Glorifícate, Señor. Dame sabiduría para exponer tu palabra y danos gracia para recibirla con humildad. Queremos, Señor, conocer más y más de ti. Y que todo, Padre amado, lo que recibamos este día sea para tu gloria. Bendice a cada papá. Danos salud y muchas gracias, Señor, por el privilegio. Y trae sanidad a los corazones heridos y trae salvación, Dios, a aquellos padres que están en condenación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El mejor papá, según la Biblia, es Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, que nos invita a llamar a nuestro Creador Padre. En el Nuevo Testamento es donde se abre para todo el mundo. Jesús es el que da la apertura, que de una forma singular el ser humano pueda tener este privilegio de llamar al Creador Padre. Ya lo vamos a ver, que en el Antiguo Testamento los judíos jamás llamaron personalmente Padre a Dios, sino que siempre lo llamaron nuestro Padre, de una forma colectiva. Y es Jesús en la oración modelo
que nos enseña a nosotros a relacionarnos con el Creador como una relación familiar. Y esto es maravilloso. Mire lo que dice Mateo 6, 9. A esto se le conoce como la oración modelo, la regla de oro, que Jesús, a petición de los discípulos, fue tan impactante el modelo de Jesús en orar, que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros queremos tener esa pasión que tú tienes. Y Jesús, con sabiduría, nos dejó algo maravilloso. Y dice así el texto: vosotros pues oraréis así. Antes de esto, Él había dicho de cómo no oraremos. Él exhorta a los discípulos y dice: no lo hagan como lo hacen los hipócritas, que ellos hacen alardes en público, porque ellos quieren impresionar a las personas. Ellos quieren llamar la atención. No lo hagan así, eso no es así como funciona. Tampoco lo hagan como los gentiles, que repiten un montón de palabrerías, pensando que así es como el Padre los va a escuchar, pero no. Y dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así resume Jesús, hermanas y hermanos, este maravilloso ejemplo que es eterno, que lo tenemos nosotros ahora disponible. No hay otro nombre que haga mejor impresión a nuestro Dios que el llamarlo Padre. Es una expresión amistosa, profunda, afectuosa y de corazón. Es una expresión de amistad, de afecto. Y nosotros, si usted, pues Dios le ha dado el privilegio de criar hijos, dicen, ¿verdad? Algunos que padre no es aquel que engendra, sino que el que cría hijos. De alguna manera o de la otra, pues Dios nos da ese privilegio de poder ayudar a crecer a esas personas que Dios nos confía. Pero aquí viene el punto. Hay una palabra que tiene un poder, que es cuando su hijo o su hija le llama papá. Es algo inexplicable. Eso es algo natural. Entonces Jesús usa eso que nosotros, los seres humanos, experimentamos. Si somos hijos, pues en algún momento pues llamamos a nuestro papá. Usted, si es un ser humano, pues, tuvo una madre y tuvo un padre. Aunque no tenga hijos, pero usted fue hijo o es hijo. Y usted tuvo el privilegio de llamar a ese primogenitor papá. Y probablemente usted vio el semblante de su padre. O, si no, un abuelo usted le llamó papá. Y usted vio cómo se conmovió ese hombre. Entonces es una palabra poderosa. El nombre padre es afectuoso, natural y por instinto. Por ese motivo, hermanas y hermanos, ese es el motivo por el cual Jesús y a Dios le complace que nosotros lo llamemos Padre y lo mueve a escucharnos. Dios está ahí atento. Y al hacerlo Jesús, al mencionar que nosotros le digamos Padre, eso quiere decir que podemos venir en confianza, en dependencia total y a la misma vez tener una respuesta
al reconocer que nuestro Padre está en el cielo, está en su trono. Y es impresionante esto, porque cuando usted se detiene a meditar y a leer comentarios y los hermanos cómo comentan, los que se han dado la tarea de estudiar el texto, la Biblia, y nos alimentan con sus observaciones y nos dicen de cómo es esto, de cómo Dios, al nosotros llamarlo Padre, lo que Él siente. Eso le agrada. Porque cuando usted escucha la voz de un hijo que le dice papá, usted siente la necesidad. Hay necesidad. Es una palabra, necesidad. Puede ser psicológico, puede ser espiritual, puede ser material. Pero en todos los aspectos hay una necesidad en nuestros hijos e hijas. Y cuando un hijo o una hija dice, papá, puede que usted esté bien ocupado, pero en ese momento se paraliza todo, usted hace una pausa. Papá, es una palabra mágica. Le agrada al hombre. Le agrada al hombre oírla. Es como la madre. La mamá, cuando el niño o la niña que está comenzando a hablar y dice mamá, y todavía está ahí buceando apenita, dice, usted brinca, dijo mamá. No digamos nosotros, dijo papá. Sí, yo le entendí. Eso es algo emocionante. Entonces, gloria a Dios que Jesús nos revela que el Padre Celestial, el Eterno, el Santo, el Soberano, el Todopoderoso, el Dios celoso, se revela y nosotros a través de Cristo podemos llegar a Él como hijos e hijas en confianza. ¿Usted cree que no es un gran privilegio este? Nosotros al hacerlo, al llamarlo Padre, Dios nos reconoce como hijos. Y eso también mueve a Dios a ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Miremos a Jesús como ejemplo en sus momentos críticos en la tierra. Cómo Jesús se aferró a la paternidad de su Padre, y Él, no solamente Él nos enseña en el Sermón del Monte, sino que Él lo vivió, lo modeló y lo dejó ahí revelado en ese momento de agonía. Mira lo que dice Lucas 22:42. Estamos viendo al mejor Padre, el Padre Celestial, donde nosotros nos debemos de inspirar y debemos de pedirle a Él que nos ayude a seguir sus pasos. Dice aquí el texto de Lucas 22:42 y 43, diciendo, usted sabe, aquí Jesús está en el Getsemaní orando, está en agonía, los discípulos están por allá, están cansados, están durmiendo, y Jesús se va y dice el texto, ya lo vamos a leer en Mateo, que se puso de rodillas y dice, diciendo, Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, punto y coma, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay confianza, pero a la misma vez hay un reconocimiento de la soberanía de nuestro Dios y plena dependencia de Dios. Jesús viene al Padre en confianza, y así como Él nos invita a nosotros, llama Padre, Padre nuestro que está en los cielos, ahora Él, en el momento de agonía, Él viene y Él va con esa expresión, con esa oración modelo. Era la oración de Jesús con la que Él hablaba continuamente. Ya lo vamos a ver, que dice que repetía lo mismo continuamente. Versículo 43. Y vea la ayuda, cómo viene cuando nosotros nos rendimos. Porque fíjese esto, hermanas y hermanos, cuando su niño corre a usted y le dice papá, o viene corriendo, usted lo atiende, lo abraza. Y si está asustado y usted le dice no te preocupes, hijo. Si está enfermito su niño, lo abraza, él se siente a gusto en sus brazos. Entonces ahí él se siente fortalecido y también se siente que tiene ayuda.
Y eso es lo que viene aquí al rescate con Jesús. Lo vemos en el Padre Celestial. Eso es algo natural. Y eso Dios lo ha compartido con nosotros. Que nosotros lo podemos vivir en la tierra. No es algo abstracto, ajeno. No, nosotros los seres humanos lo experimentamos. Y aquí lo vemos. Ahí hay un hijo. Y miremos cómo el Padre responde. Y dice, y se le apareció un ángel, dice el versículo 42 de Lucas 22, del cielo para fortalecerle. ¿De dónde vino el ángel? Del cielo. ¿Y qué dice Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora la ayuda vino del cielo, directamente del cielo. Ángeles, vino un ángel, dice ahí. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Al Jesús, a nuestro Salvador y Señor, que estaba en angustia como humano, 100% hombre, estaba sintiendo el peso del pecado que iba a llevar a la cruz, nuestros pecados, y estaba ya sintiendo el abandono de su Padre, la ira que se iba a derramar. Ahora el Padre viene a consolarlo y a ayudarlo a fortalecerlo. Si lo hizo con Jesús, eso es lo mismo que Jesús está diciendo en la oración modelo, también lo hará con nosotros. Nosotros podemos, cuando estamos en angustia o en felicidad, llamarlo papá. Y Él vendrá. Dice Mateo 26, 39. Yendo un poco, dice Mateo, siempre lo mismo, lo único, leyendo un evangelio sinóptico. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mire esto, hermanos, lo que dice Mateo, Padre mío. Mateo era un judío, Lucas era un griego. Ahora Mateo nos dice que Jesús lo llamó Padre mío, como un acercamiento, como una intimidad fuerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Si es posible. Usted ya se imagina la angustia, la agonía que tenía Jesús, que le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa es la ira, el enojo de Dios, la separación de Dios, porque la ira de Dios también es el abandono de Dios. Pero luego, esto es impresionante, dice, pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42 de Mateo 26 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y mire cómo cierra el versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras, Padre mío, Padre mío. Miremos a nuestro Dios como Padre. Miremoslo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios es el Padre de Israel, e Israel es su Hijo. Y en el contexto de Dios como perdonador y redentor de Israel, aparece, que es la palabra en el hebreo Ab, Padre, patriarca. Y dice Isaías 64, 63, 16. Vamos a ver que esto que vemos en el Nuevo Testamento, nosotros al mejor Padre que Jesús nos revela y nos invita a que nosotros nos relacionemos con el Creador como hijos e hijas y padre e hijos. Lo vemos como Dios en el Antiguo Testamento se relacionó con el pueblo de Israel. No es algo nuevo, sino que es algo que ya Dios lo había venido revelando. Dice Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre, dicen los judíos. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Esto es maravilloso. Isaías 64, 8. Dice el texto. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si usted se da cuenta, aquí está hablando de una forma plural.
lo que le decía hace un momento, que en el Antiguo Testamento ningún profeta se atrevió a enseñarle al pueblo de Israel o a cada individuo a que se relacionara con el Eterno y que lo llamara Padre. Es Jesús. Es Jesús, mis hermanos y hermanas, que establece este fundamento donde nosotros, los seguidores de Él, podemos venir en oración en todo momento. Podemos venir en esa conversación con nuestro Padre Celestial en confianza, sabiendo que Él es santo, que su nombre es santificado y que Él está en los cielos, y podemos venir y saber, tener la convicción, la certeza de que vamos a recibir ayuda. Hebreos dice que nos acerquemos al trono de la gracia con confianza, creyendo que hay para nosotros oportuno socorro. Esta es una invitación para todos, en todo tiempo. Lastimosamente, hermanas y hermanos, por las presiones que tenemos en el mundo, se nos olvida este privilegio. Y la vez pasada estaba escuchando yo una enseñanza yo creo que del pastor Miguel Núñez, y él estaba hablando acerca de el principio de orar, creo que se llamaba la meditación, y él hablaba acerca de que él decía, hoy en día nosotros hemos perdido, muchos creyentes han perdido esa joya de la oración. Y en el pasado, cuando había más necesidad, cuando no habían hospitales, cuando no había medicina, los cristianos lo primero que hacían era, cuando estaban quebrantados de salud, antes de llamar al doctor o buscar el seguro para que se encargue de pagar toda la medicina, doblaban rodillas y corrían a pedirle ayuda a su Padre. Y Dios les proveía la ayuda, les ayudaba de una forma o de otra. Pero al primero que le comunicaban su necesidad era a su Padre, a Dios. Tenían esa relación. La escasez, el no tener lo que nosotros tenemos, les sirvió a ellos para depender de Dios. Tenían un problema legal, decía el hermano Miguel Núñez, no corrían a hablar con el abogado, sino que se iban a las montañas a ayunar, a orar, a clamar al juez justo de toda la tierra para que les proveyera ayuda. Y Dios les ayudaba. Entonces aquellas personas, aquellas generaciones del pasado tenían esa joya vigente, la valoraban. Y entonces él sigue diciendo, hoy dice, sí, nosotros nos preocupamos por hablar, pero con el doctor. Lo llamamos, le decimos, mire, fíjese que estoy sintiendo estos síntomas. Y nos olvidamos del doctor de doctores, que es el proveedor de la ciencia. Y lo dejamos de último, cuando deberíamos de consultarle a él primero. Y eso es lo que está pasando, hermanas y hermanos. Por eso es que hay tanto miedo en la sociedad, porque la iglesia evangélica ha sido influenciada por tantas cosas que nos inundan. Usted ve tantos gurús que están enseñando un montón de teorías, un montón de cosas en las redes sociales, y pues suenan bien, y lo entretienen a uno. Y de repente usted pasa 5 minutos y se le va el tiempo porque usted se distrae. Y decía este hermano, y estos teléfonos, decía, que se llaman smartphone, ahora dice, nos han como a nosotros vuelto, pero al revés. Ellos son smart, pero como que nos han dado a nosotros vuelta y nos han puesto al lado, ¿verdad? De que nos hacen ver como tontos, decía él. Son palabras del pastor Miguel Núñez. Entonces decía, nos han atontado la tecnología, porque a veces decía, nosotros estamos orando y tenemos esta cosa allí, y de repente dice, estamos hablando y vibra, o hay una llamada, hay un texto, y luego nos desconcentramos. Y si usted le pone atención, tiene razón el hermano. Nosotros cargamos un smartphone.
A veces hasta en la iglesia lo tenemos en la bolsa y ni lo apagamos, digamos en la presencia del Señor que estamos adorando. No digamos a veces cuando estamos para ver la hora, decimos es que pues así salgo a tiempo y no me paso. Si no vaya a ser que me agarre la tarde, lo voy a poner ahí, de repente el teléfono comienza a sonar y nos quita, nos estorba esa comunión con nuestro Dios. Jesús nos recuerda, hermanas y hermanos, este gran privilegio que tenemos de venir a adorar al mejor papá en confianza. Y esta semana yo estaba meditando y yo decía, bueno, esto es maravilloso, porque los que ya el papá terrenal ya se fue, se murió, o si algún hermano o alguna hermana no tuvo el privilegio de crecer con su papá y su mamá, pues eso quedó a un lado. Porque ahora tenemos el mejor papá, que nadie lo puede superar. Puede que usted haya tenido un buen papá, que haya sido responsable, que haya trabajado, que lo haya instruido, que le haya enseñado muchos valores, pero no se va a poder igualar al padre que tenemos ahora en día. No hay un padre terrenal que pueda superar a nuestro Padre Celestial. Y no hay otro modelo. Ni su servidor. Yo no puedo venir aquí y decir, hermano, mírenme a mí como padre, de ninguna manera. Yo tengo deficiencias. Y yo me encuentro falto cada vez que llega esta fecha. Me doy cuenta, me examino, yo digo, me hace falta mucho como padre. Me hace falta mucho. Pero cuando llego a ese punto, el Señor me lleva a su presencia y me dice, mírame a mi hijo. Tenés el mejor papá. Síguelo intentando. No te rindas, síguelo intentando. Pero fíjate en el mejor. Fíjate en el mejor. Yo soy el mejor padre. Y de esa forma yo soy consolado y usted es consolado. Porque Dios tiene ese consuelo para todos. Esto no es limitado. No se limita a una cultura, a un idioma, al intelecto. No, esto funciona solamente para aquellos que tienen títulos. No, funciona también para el analfabeto que no sabe leer ni escribir. Esto es para todos. Este modelo, el mejor padre. Y lo vemos ahí. Mire lo que dice Dios acerca de su Hijo en Lucas 3:21. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué le parece, hermanos? Jesús es nuestro hermano mayor. En la parábola de Lucas 15 nos habla de un hermano mayor y un hermano menor. Y ahí nos está contando de que en la cultura judía se espera que el hermano mayor vaya a buscar y a restaurar al hermano menor si está en problemas. Y debe de arriesgar hasta su vida porque es su responsabilidad delante de su padre terrenal. Pero este hermano mayor religioso es ruin y no hizo su labor. Se quedó luchando, peleando con su ego, diciéndole a su padre que él merece todas las cosas materiales por lo que hacía. Entonces la parábola en sí viene y nos enseña que aunque tenemos todos un hermano mayor ruin, pero viene un hermano mayor bueno, poderoso, que es Jesús, y hace esa obra que no pudo hacer Adán, que no pudo hacer otra persona sino solo Jesús. Y Jesús no solamente viene a perdonarnos, a morir en nuestro lugar, sino que viene a restaurarnos, a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Él viene a llevarnos a casa y a celebrar en familia. Eso es lo que hace Jesús. Todos nosotros tenemos a Cristo como hermano, como amigo y como Señor a la misma vez. Todo eso lo dice la Biblia. Él dice, ya no los llamaré mis siervos, los llamaré mis amigos, porque ustedes están conmigo, dice Jesús a sus discípulos. Volvamos al sermón del monte, Mateo 6:6. Me gusta esto. Volvemos al mejor padre, cómo Jesús nos motiva. Y qué bueno en esta época todos los padres poder ser motivados. Y si usted se siente falto, si usted dice, bueno, yo creo que
Yo no era cristiano cuando mis hijos crecieron. Debe de pasar la página, porque el pasado es algo que ya no sirve y Satanás siempre lo va a querer usar para atropellarnos. El pasado ya está perdonado si nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros debemos de despojarnos de todo eso. Hay padres frustrados, hay padres allá afuera que estos días es una tortura. Hay hijos que están enojados, están llenos de rencor. No van a hacer una llamada este mes. Hay padres que tampoco están esperando una llamada porque también son orgullosos. Hay padres tan rencorosos que no esperan ni tan siquiera quieren recibir un regalo de sus hijos. No lo reciben. Hay padres tan crueles que mandan un mensaje por un tercero y le dicen a sus hijos: dígale al fulano, vea, que no se vaya a molestar en llamarme, que no se vaya a molestar en mandarme una tarjeta, que se olvide de mí. Algunos es la culpa la que los lleva hasta ahí. Se sienten mal. La conciencia los golpea. Y nosotros así llegamos al cristianismo. Llegamos como hijos a veces con rencores a nuestros padres terrenales, porque alguna vez un padre dijo alguna palabra que traspasó nuestros corazones. Pero esto es maravilloso, hermanas y hermanos. Esto es lo que pasa en el cristianismo. Cuando venimos, somos restaurados. Y ya no debe de haber rencor. Todos nosotros somos llamados a perdonar. Ahí en el Sermón del Monte, en esa oración modelo, Jesús dice: y cuando oréis, decid que te ayude a perdonar, porque tú eres perdonado por tu Padre. Entonces, si no experimentamos el perdón, se nos va a ser difícil perdonar. Y nuestro Padre Santo lo primero que hace es perdonarnos a nosotros, porque nosotros somos hijos rebeldes. ¿Quién como Dios? ¿Quién puede hacer lo que hizo? ¿Quién puede darnos a su Hijo amado para rescatarnos? ¿Quién? Nadie. Mateo 6:6, hablando de Jesús, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Vuelve aquí el principio. ¿Ora a quién? A tu Padre que está en secreto. Y una vez más, vea, este es el corazón o la esencia de la oración. En sí es el blanco es Padre. El corazón de la oración de esta conversación es que nosotros tengamos la confianza de llamar al Creador Padre. Ese es el énfasis aquí. Una y otra vez, usted lo va a ver cómo Jesús dice: Padre, Padre. Tú entras y ora a tu Padre, a tu Padre, a tu Padre. Habla con tu Padre a solas. En otras palabras, desahógate, di todo. Él es tu Padre. Y tu Padre siempre va a querer lo mejor para ti. Nosotros sabemos que por más mal que se porte un hijo, algunos padres y madres dicen: vea, que al hijo que más mal se porta, más te quiere. Yo no entiendo esa frase. Tal vez en el padre o la madre terrenal puede pasar. Pero para con Dios no hay un hijo que se porte más mal que el otro. Todos nos portamos iguales, porque todos somos pecadores. Aquí el apóstol Pablo dice: yo soy el primero de ellos. Y todos nosotros decimos: Pablo, yo también soy el número uno. O sea, cuando nosotros caemos rendidos ahí ante nuestro Padre Celestial, nosotros decimos: bueno, yo soy pecador, soy transgresor de tu ley, soy culpable y soy merecedor de un castigo y merezco de que tú me hayas abandonado, merezco que tú no quieras nada conmigo porque te he faltado el respeto. Ve, esa es confianza. ¿Usted cree que a Dios no le agrada eso? Que usted pueda venir, esa es humildad, porque para eso se necesita humildad. Se necesita humildad. Despojarse, porque en la sociedad, cuando no somos cristianos, lo que nos mata es el orgullo. El hijo está ahí peleando, no, porque piensa que venir y decirle a su papá, decirle: sabes, perdóname por lo que te dije, por lo que te hice. Y gloria a Dios que eso pasa cuando somos cristianos, cuando nosotros
Cristo nos ha perdonado, nos ha reconciliado, el Espíritu Santo viene, no tenemos problema. Vamos y le pedimos perdón. Inclusive quizás no fue su papá el que lo engendró, quizás fue su padrastro que lo crió, pero usted va y le dice, ¿sabes? Perdóname. Ahora valoro el sacrificio, valoro el valor que le diste a mi mamá. Eso es cuando hay una conversión genuina. El orgullo lo ponemos por el piso y nos sobresalimos porque es la grandeza de nuestro Dios, su majestad. Como ya hemos entrado a su intimidad y el santo, el soberano, el sublime nos ha perdonado, entonces nosotros nos sentimos insignificantes. Nosotros decimos, pero ¿por qué si alguien tan poderoso me perdonó? ¿Por qué no voy a ir a pedirle perdón a esa persona? Y ahí viene la ayuda del Espíritu Santo. Y gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí no lo hemos hecho? Lo hemos hecho, ¿sí o no? Por eso necesitamos a Cristo, porque sin Cristo es imposible hacerlo. También en los padres. Nosotros corremos el riesgo que a veces no nos damos cuenta que hemos ofendido a un hijo y nosotros debemos de discernir. Vea cómo aquí el mejor padre se mueve, porque nosotros estábamos muertos. Pero aquí el mejor padre se mueve a buscar al hijo perdido y manda a su hijo mayor. Esto me impresionó a mí. Esta semana digo, caramba, qué ejemplo nos da Dios como padre. Que nosotros al venir y ser cristianos nos podemos acomodar y olvidarnos y involucrarnos en servir a nuestro Dios, en predicar y deleitarnos, y a la misma vez tener un hijo que está quizás frustrado, quizás se siente avergonzado y por esa razón no viene. Entonces nosotros, si tenemos un mejor padre, debemos de motivarnos a buscar ese hijo. Si él no nos busca, dejar a un lado eso y decirle a Dios, vea, Señor, perdona a mi hijo. Él es un pecador al igual que yo. Lo voy a buscar. Dame la capacidad para ir a hablar y restáuralo. Esa debe ser nuestra labor. Jesús nos dejó esa labor, porque si usted ve a Jesús, Él ahí colgado en la cruz, lo primero que Él hace es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nuestro Padre Celestial, lo primero que hace para con nosotros es que nos perdona. ¿Cuánto lo creemos? Nos perdona nuestras ofensas. Entonces nosotros como padres terrenales, y tenemos un Padre Celestial, supremo, santo, sabio, nosotros debemos también de ganarle al orgullo, que probablemente no esté en nosotros, sino que esté el orgullo en nuestros hijos e hijas. Y pasar esa barrera que separado de Cristo no la podemos superar. Eso es sabiduría. Pero necesitamos la ayuda de Dios, porque humanamente no podemos. No podemos. Somos débiles. Y el hecho de no poder perdonar es parte de nuestra debilidad. El no poder pasar por alto la ofensa, como la Biblia dice, honrale es al hombre pasar por alto la ofensa, no es algo fácil. Pero ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Hablar acerca de que el mejor papá lo tenemos nosotros. La aplicación es que debemos de motivarnos y decirle a Él que nos ayude a hacer aquello que Él hace con nosotros. Por ejemplo, Él nos perdona, Él nos trata con amabilidad, Él olvida nuestras ofensas, pero Él no nos ha perdonado una sola vez. Él nos seguirá perdonando mientras nosotros vivamos, porque siempre le vamos a seguir fallando. Él es tan puro que nosotros le fallamos inconscientemente, no sabemos y le ofendemos. Sin embargo, nosotros somos conscientes y sabemos que hay cosas que no las podemos discernir y le decimos, perdóname papá, perdóname, y Él nos perdona una y otra vez. Y podemos sentir el perdón, podemos sentir el alivio. Si nosotros sentimos el alivio cuando nuestro Padre Celestial nos perdona, ¿cómo un hijo o una hija no va a sentir el alivio cuando usted, que fue quizás ofendido, y le diga, hijo, si en algo te fallé, te pido perdón? Allá, usted le deja ahí la medicina.
porque lo va a golpear internamente, emocionalmente. Va a decir, caramba, mi papá, ¿qué le pasó? Es que nos impactó el gran modelo que tenemos. Ningún hombre puede hacer esto, ningún pastor, ningún padre terrenal puede tener esta influencia, este poder para empujarnos a lograr eso. Allá afuera tenemos hombres famosos, tenemos hombres importantes con dinero, pero no tienen esa capacidad. Esto no se puede comprar en la universidad. Esto solamente se obtiene por gracia y por la misericordia de Dios. Este se obtiene cuando estamos en intimidad con Dios. ¿Hay beneficios si yo sigo a Dios como ejemplo? Sí, muchos beneficios. Y Jesús nos dice aquí en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo comienza ahí. Yo siempre le digo a los hermanos cuando tenemos problemas agudos que no podemos perdonar, le digo, comienza en el closet, cierra la puerta y comienza a hablar con Dios por nombre. Repite el nombre de esa persona que te flageló, que te despedazó, que hizo de todo, que te humilló, que botó tu reputación, que la pateó. Nosotros también desbaratamos la reputación de nuestro Dios. Él es santo y puro. Si hacemos una comparación entre la santidad de Dios, la majestad de Dios y nuestra reputación, nos quedamos en cero. Por eso es que el castigo es grande, porque la ofensa es grande. Pero si miramos a alguien tan grande, tan sublime, que se mueve en misericordia para ayudarnos a nosotros, ¿por qué no seguir su ejemplo? ¿Por qué no pedirle ayuda? Y dice el versículo 8 de Mateo 6, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe qué es lo que nos estorba. Él sabe qué es lo que nos impide. Hermanas y hermanos, conclusión. Según la Biblia, nuestro Dios es el mejor papá. Según la Biblia. No hay alguien que pueda compararse. Y mire esto, cómo lo pone Jesús. Esto me impactó. Este texto dice Mateo 7:7 en adelante. Pedid, dice Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y aquí viene la comparación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Nosotros somos malos por naturaleza, pero hay algo que hacemos natural, que somos dadivosos, nos movemos a hacer el bien a nuestros hijos. Ahora él hace una comparación monumental en cuanto a nuestro mejor padre que tenemos. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y dice aquí, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos. Y aquí es donde Jesús nos lleva desde el infierno hasta la gloria. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El mejor padre, dice, el padre natural, solo un padre enfermo pueda que actúe de una forma diferente, pero un padre en sus 5 sentidos, si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, no le va a dar un escorpión, no le va a dar una serpiente. Le va a ayudar. Pero él dice, miren ustedes que son malos, se esfuerzan por darle techo, darle comida, darle educación y cuidar de su familia. Ahora, ¿cuánto más el Padre Celestial, perfecto, sabio, si le pedimos a Él como hijos, cómo no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Entonces aquí la invitación es a pedir. Y que la garantía, la promesa es que vamos a recibir. ¿Y cuándo lo vamos a recibir? Cuando nosotros pidamos que todo lo que necesitamos sea la voluntad de nuestro Dios, porque la voluntad de nuestro Dios es santa y es correcta y es lo que le agrada a Él. ¿Lo creemos? Oramos.
Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.